Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En esta oportunidad, como ya fue anunciado, nosotros continuamos con la serie Siempre a mi lado. Siempre a mi lado. ¿Cómo se llama? Siempre a mi lado. Es que ahora tengo unos estudiantes muy buenos, ¿verdad? Bien, siguiendo esta serie, ahora nos corresponde desarrollar el tema Su guía nunca falla. Su guía nunca falla. Esta serie está basada en el Salmo 23. Nos dice la palabra que su guía nunca falla. Ahora bien, yo quisiera que usted se apoderara de esa expresión, de esa verdad y de esa promesa. Y yo digo, su guía nunca me falla. Ajá, y a usted, su guía nunca le falla. A mí no me falla. Hablando o pensando, ¿verdad?, en todo esto de la guía divina, me encontré con un discurso que el presidente de El Salvador dio en el primer desayuno nacional de oración por la nación. A él lo invitaron, por supuesto, era para El Salvador, lo invitaron. Yo escuché el testimonio de él de nuevo, aunque ahora con más detalles, y él contaba cómo en un momento temprano de su gobierno hubo un momento tan difícil en el cual, como muchos salvadoreños sabemos, la violencia era irresistible y había alcanzado niveles insufribles ya porque estaba costando muchas vidas humanas. Entonces, dice el presidente que no sabían qué hacer, que no tenían idea de qué plan tomar, que tenían temor, estaban afligidos y pensaban en aquellas vidas que se ponían en riesgo cada vez que pasaba el reloj y ellos no tenían una respuesta, porque estaban siendo informados cada media hora en ese fin de semana de un homicidio más. Y un homicidio más. Alcanzó más de 80 homicidios solo en un fin de semana. Estaban atribulados, estaban cansados también porque ya eran altas horas de la noche, y dice que con todo su gabinete decidieron orar a Dios. Entonces, cuando oraron a Dios, concibieron un plan. Ya no solo pedían que Dios les dijera qué hacer, sino que bendijera ese plan. Y dijeron, ahora Señor, no solo tenemos el plan, sino que guía este plan. Esa fue la oración de ellos, de acuerdo a las palabras del señor presidente. Dice que no sabían en ese momento si el plan iba a dar resultado, pero se lo encomendaron a Dios. ¿Y cómo han llegado a la conclusión de que ese plan fue el perfecto? Por los resultados. Entonces, los resultados les dijeron o les han dicho y nos dicen a nosotros, los salvadoreños, que el plan era bueno, que Dios lo había guiado. Algunas veces nosotros estamos también en posiciones, en situaciones, en condiciones en las cuales no sabemos qué hacer. No hay plan, no hay una solución visible, no hay una solución alcanzable para tal o cual situación. Pero vea lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 23:3.
Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces ahora nosotros le decimos: Señor, tú eres el que guía nuestros pasos y nuestro camino. Ahora te pedimos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que nos guíes en esta meditación. Que enseñes a nuestro corazón, Señor. Sean nuestras mentes abiertas a tu palabra y nuestro corazón, Señor, dócil, dispuesto a seguir esa palabra, a seguir esa instrucción que tú tienes para nosotros en este momento. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, hay momentos en los cuales no sabemos qué hacer y pedimos, oh Dios, que tú guíes, oh Dios, nuestras decisiones y guíe, Señor, llevar a cabo cada una de ellas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Y como dice la palabra, Él me guía por sendas correctas. En la Reina Valera dice: Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero vamos a hablar de esos caminos rectos, vamos a hablar de esas sendas de justicia de las cuales habla la palabra del Señor. Queremos decirle que la senda correcta no siempre va a ser la más sencilla. No siempre Dios me va a llevar por el camino más recto, más llano. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra del Señor, eso se encuentra en Éxodo, que después que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba más cerca. Oiga bien, porque dijo Dios, o sea que Dios piensa mucho en nosotros, dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se regresen a Egipto. O sea, después iban a estar peor porque iban a ser doblemente esclavizados, ¿no es cierto? Entonces dice, no lo llevó Dios por el mejor o el camino más cerca. De manera que nosotros, hermanos, debemos de saber que esa senda de justicia que nos enseñe el Maestro, porque ahora estamos viendo a Jesucristo como el Maestro. Lo hemos visto como el Dios que provee, porque Él dice que nada nos faltará en Él. Luego vimos que nosotros tenemos una vida de satisfacción en Él. Estamos satisfechos en Él porque todo lo tenemos en Él. Pero ahora, en esta vida, nosotros necesitamos vivirla y nosotros necesitamos saber qué decisiones debemos de tomar. Entonces no siempre nos va a llevar por el camino más recto, más llano. Hermanos, la palabra del Señor nos testifica en Deuteronomio que, oiga bien, el Señor lo llevó por el desierto, grande y espantoso. Habían serpientes ardientes, y así lo dice Deuteronomio. Habían escorpiones. Ese camino era de sed, ese camino era de hambre, pero recuerde que el Señor lo llevó al mejor lugar y le dio agua de la roca y maná que cayó del cielo. Alabado sea su nombre para siempre. Bueno, dele fuerte el aplauso al Señor. Debemos de saber que muchas veces hacer lo correcto también puede ser difícil. Dios no siempre me pedirá algo que sea fácil. Pero sin embargo, será la mejor decisión que yo puedo tomar. Tarde o temprano será lo mejor para mí y lo mejor para todos los demás que están junto a mí. El padre de familia, si toma la mejor decisión, bendecirá a toda su familia. Cada uno de nosotros, al tomar buenas decisiones que el Señor nos da, aunque esto sea muy difícil. Fíjese que yo, cuando escucho palabras como estas,
todo me salió tan bien, tan fácil como yo lo había pensado. Yo respeto, ¿verdad? El concebir ese pensamiento. Sin embargo, cuando estaba Dios porque todo me salió como yo quería, yo le tengo cierta desconfianza a eso. Porque nosotros, hermano, algunas veces estamos tomando decisiones que no estamos viendo todos los elementos a la vez y el único que lo sabe es Dios. Entonces, no porque todo me salió fácil quiere decir que Dios estaba ahí, ¿verdad? Pero esto es una apreciación mía, ¿verdad? Es una apreciación mía. Espero que a todos los que digan esto, lo digan dirigidos por la voluntad de Dios y su Santo Espíritu. Hablando también, ¿verdad?, de estos caminos de justicia, sendas correctas, queremos decir también que algunas veces no es la más atractiva para tomar. Quizás se tenga la oportunidad de obtener un trabajo bien pagado, bien remunerado, con unas buenas prestaciones, pero oiga bien, pero que le exige comprometer valores importantes, como son, ¿verdad?, se me ocurre, la familia, o muchas veces también compromete tu integridad, tu carácter. ¿Y valdrá la pena? Algunas veces puede decir, no, pero el sueldo es atractivo realmente. No, con lo que yo voy a ganar. Pero si tomamos la actitud o la senda justa, que es rechazarlo, no va a ser lo más atractivo. Nos van a decir hasta tontos algunas veces, ¿verdad? ¿Cómo dejaste ir esa oportunidad? Pero si compromete mi integridad, mejor lo dejo ir porque a la larga va a preservar mi paz. A la larga voy a guardar mi integridad y mi carácter se va a fortalecer en Dios y todo esto me abrirá el camino para que Dios me lleve a mejores lugares que yo no conozco, que yo no sé. Por eso Él es quien nos guía por senda de justicia. Quiero decirle que también tomar el camino indicado a menudo choca hasta con la razón. Pueden ser cosas que a la lógica humana no nos parezcan. Y el ejemplo más clásico que nosotros tenemos de eso es el caso del sacrificio de Isaac por su padre Abraham. Abraham había recibido la promesa, en tu simiente, con Sara, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora viene Dios que me ha dicho que por medio de este muchacho yo voy a tener toda esa descendencia y me dice, entrégamelo, sacrifícalo, quítale la vida en mi nombre, dámelo a mí. Hermano, eso chocaría contra la razón, ¿no es cierto? Bueno, ¿y Dios en qué está pensando? Algunos que tal vez cometiendo un poco más de abuso dirán, Señor, la mente, ¿dónde tienes tu mente que me estás pidiendo esto? Choca muchas veces lo que tenemos que hacer con la razón. Pero ¿sabe qué? Abraham pensó en que Dios es poderoso, no era solamente es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Así es que con ese pensamiento en mente, él llevó manos a la obra y ya usted sabe todo lo que sucedió. Así es que también aprendemos de esto que caminar en el camino que el Señor nos indica de manera obediente, debemos de dejarle las consecuencias a Dios. Usted no se preocupe, decida por hacer la voluntad de Dios y Dios se encargará del resultado. Alabamos el nombre del Señor. Mire qué bueno es esto, hermano. Ahora bien, ¿cómo puedo yo tomar las mejores decisiones? ¿De qué manera? Las tengo que tomar de una manera libre, porque mire, hermano, muchas decisiones que tomamos en la vida, caminos que emprendemos en la vida, muchas veces lo hacemos no de manera libre, sino presionados.
otras veces llenos de prejuicios, otras veces, hermano, por temores. Estamos en temores y tomamos determinada decisión por el temor que nos está oprimiendo. Otras veces ambiciones, egoísmos. Todo esto no nos deja tener la libertad de tomar las mejores decisiones. Pero ¿cómo vamos a hacer en este caso? Mire, Jesús ofrece un discipulado y ofrece libertad a aquellos que creen en Él. En cierta oportunidad Jesús estaba hablando con unos judíos, después de que le llevaron la mujer en adulterio, y les estaba hablando y les decía, miren, ustedes no entienden lo que yo les estoy diciendo, porque yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Pero si creyeren en mi Padre y que mi Padre esté en mí, yo estoy en Él, entonces sí, van a entender. Pero dice que solo una porción de esos judíos creyeron en Él. A esos judíos es que el Señor Jesús se dirige en Juan 8, del 31 al 32. Lo invito a que lo lea. Si usted tiene la Reina Valera, perfecto. Pero yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional, que nos dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mire qué bonito es esto. Así es que el primer paso en este desafío de obtener libertad es creer. Yo creo que en ese paso ya todos estamos, ¿no es cierto? Estamos porque somos creyentes en Cristo, hemos creído en Él y en lo que Él nos ha dicho. Mire, de hecho, sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, dice la traducción viviente. Hermano, lo primero es tener fe. Lo primero es creer. No decir que creemos, sino creer, tener esa convicción en la persona del Señor Jesucristo. Pero luego, dice la palabra, que el Señor los instruyó. Primero le habló a los que habían creído y ahora Dios está hablando a los que hemos creído, a todos nosotros que hemos creído. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? La palabra del Señor nos dice mantenerse fiel a la palabra. Oiga bien, eso es lo segundo, mantenerse fiel a la palabra del Señor. Mire, a Jesús no le interesaba ganar un debate con estos inquisidores, vamos a decir, con estos que lo señalaban a cada momento. A Jesús lo que le interesaba era darle salvación, como así también le interesó con usted y conmigo se interesó para darnos salvación y vida eterna. Yo sé que el Señor aquí nos da cosas buenas, cosas muy bonitas, cosas muy deseables, pero lo primordial para nosotros es la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, eso era lo que quería el Señor Jesucristo. Pero les dijo, manténganse fiel a la palabra. Oiga bien, ¿por qué? Porque la palabra que Jesucristo decía era la misma palabra de Dios. Si Jesús hablaba, era Dios mismo hablando. Entonces a Él le interesaba que las personas entendieran esto. ¿Por qué? Y aquí vamos a lo siguiente. Porque esto nos convierte en un verdadero discípulo. Así lo dice la palabra y también usted lo podrá leer en la pantalla. Si se mantienen fieles a mis palabras, entonces serán realmente mis discípulos. Mire qué bonito. Yo debo permanecer en su palabra para ser discípulo del Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Yo puedo, hermano, ser una persona que haga bosquejos lindos, bosquejos lógicos y muy explicados.
pero eso no me hace discípulo del Señor. Lo que me hace discípulo del Señor es permanecer en su palabra. Yo puedo enseñarle a los niños y traer los mejores materiales didácticos para darme a entender, para meter esas verdades en el corazón de los niños. Pero si yo no permanezco en su palabra, no soy discípulo del Señor Jesucristo. Permanecer en la palabra para ser seguidor de Jesús. Y acuérdese, Jesús es el verbo hecho carne. Es la palabra hecha carne. Hay que persistir en ese verbo, en esa palabra. ¿Qué es esto de persistir? Hermanos, hay que vivir en la palabra. Hay que residir en la palabra. Hay que hacer nuestra casa en la palabra del Señor. Esto me recuerda a mí aquella parábola que Jesús contó luego de haber dado en el monte un discurso con el que él comenzó, ¿verdad?, todas sus enseñanzas, y ahí están incluidas las bienaventuranzas. Lo único que nosotros lo conocemos como el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahí lo dio, pero realmente no solo dio las bienaventuranzas, él dio varios principios ahí de su reino. Entonces, cuando él había terminado de hablar, de decir todas esas cosas, dijo una parábola acerca de dos hombres. El hombre que edifica su casa. Y dijo, si es un hombre, oiga bien, que no va a tomar en cuenta mis palabras, es como que la casa le está haciendo en la arena del mar. Pronto se va a caer. Pero si este hombre hace todo aquello de lo que yo estoy hablando, o sea, practica la palabra que yo le estoy diciendo, entonces yo le compararé al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Y la roca es quién? La palabra del Dios de los cielos. Entonces dice que si ese hombre funda sobre la roca su vivienda, su casa, sus principios, su vida, dice que van a venir vientos, van a venir tempestades, va a venir persecución, va a venir aflicciones, pero la casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Es que ser discípulo de Jesús, hermano, no solo es aceptar sus enseñanzas. Muy bien, muy bonito lo que Jesucristo dice, no. Es practicarlo también. La acción, dijo Santiago, en otras palabras, es la prueba de la fe. No podés decir que tienes fe si no accionas conforme a la palabra del Dios de los cielos. Mire, ya llevamos que en primer lugar hay que creer, ¿verdad? En segundo lugar, yo creo que usted lo tiene ahí en pantalla, mantenerse fiel a la palabra. ¿Para qué? Para ser convertidos en verdaderos discípulos de Jesús. Y siendo verdaderos discípulos de Jesús, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, como dice ahí, conocimiento de la verdad. Hay una sola verdad. Y de la que Jesús habla no es una verdad académica. Fíjese que algunas universidades o tuvieron o tienen el eslogan de Juan 8, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos están hablando de una verdad académica, de una verdad que según ellos va a sacar al mejor progreso a sus alumnos, porque van a salir de una ignorancia, pero de una ignorancia académica. Jesucristo no habla de una libertad académica. Jesucristo está hablando de una libertad que es superior a una libertad académica. Es a lo que Jesús testificó acerca de Dios y acerca de las mismas escrituras. Y también nos dice Juan, en primera de Juan, y no solo es conocerla, hermano, sino que nuestros ojos son abiertos para una mayor comprensión de esa verdad. Es la verdad de nuestra condición.
Antes de conocer la verdad de Cristo, nosotros no sabíamos que éramos tan malos, hermano. Algunos de nosotros incluso podíamos creer, este sí es bien fregado, este sí que reciba a Cristo, pero yo no le hago mal a nadie. Pero cuando nuestros ojitos fueron abiertos, nos damos cuenta que el único que merece, hermano, el honor y la gloria y la dignidad de ser santo es el Señor Jesucristo. Dele fuerte el aplauso a Él. Mire, es esa verdad que no solo me revela mi condición, sino lo que Él es para mí. No es un simple maestro, no es un simple proveedor, no es un simple que me lleva solamente paz cuando yo la necesito. Él es mi todo, que me da salvación y vida eterna. Ese es para mí. Mis ojos fueron abiertos para eso, para conocer mi condición y lo que Él dice ser para nosotros. Y es entonces cuando nosotros podemos ser libres. Libres, oiga bien, obtener la libertad, porque nada hay como la verdad que tenemos en Cristo Jesús. Usted no la puede comprar con el dinero. Gane todo el dinero del mundo y diga yo voy a comprar la verdad, no la puede comprar. O usted puede decir, ahora sí, yo he alcanzado un estatus en el cual yo puedo obtenerla. Mentira. La verdad no está a ese alcance. Ninguna obra puede ganarla y nada puede igualarla. La verdad de Dios nunca puede ser encontrada a menos que permanezcamos en la palabra de Dios y seamos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Algunas veces me entristece el usar la expresión verdaderos discípulos, porque realmente deberíamos de aprender que si somos discípulos, ya somos reales, verdaderos, porque obedecemos a la palabra del Señor. El discípulo eso hace, seguir los pasos de su maestro. Esa es la que trae consigo la libertad. Hermano, en un momento, quizás, aquellos primeros oyentes, oiga bien, ¿verdad? Cuando escucharon, ¿verdad? Que el Señor traía libertad cuando les dijo, conoceréis la verdad y la verdad entonces los va a hacer libres. ¡Ah! Al fin, vamos a ser libres del yugo de los romanos. El Señor dice que nos va a dar esa libertad. Hermano, Dios no está hablando de una libertad política. Los pueblos van a seguir, oiga bien, subyugándose unos a otros de acuerdo a los diferentes gobiernos que hay en la tierra. Pero el que gobierna sobre todos ellos se llama Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Además, esa libertad política es temporal, eso se acaba. Ahora está un gobierno, ahora está un sistema, pero el día de mañana, dentro de algunos años, viene otro sistema, pero también ese otro sistema trae otro tipo de esclavitud y vuelven a oprimir a los pueblos. No estamos hablando aquí de cosas políticas. Nosotros estamos hablando de algo más que la política. Estamos hablando de la verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa libertad que no la pudimos obtener de otra manera. Hermano, yo tuve la bendición de venir como a los 22 años al Señor Jesucristo. Y digo bendición porque si me hubiera tardado más, ¿verdad? Usted sabe, más lastre que traer. Pero aún así, yo siento, Señor, le digo, ¿por qué no me trajiste antes? Porque hermano, si se llega a entender que la mejor vida está en Cristo Jesús, uno anhela haber vivido todavía más en Él, ¿no es cierto? ¿Ah? Más en Él. Pero mire, me dio una gran lección también el Señor, ¿quiere que se la cuente? Antes nosotros tuvimos contacto
con la casa de publicaciones Lifeway de material bíblico. Y ellos venían a nuestra iglesia y nos daban conferencias basados en libros que ellos tenían. Y en cierto momento vino la hermana, creo que se llamaba Vilma de Aranguren, la esposa del hermano Luis, y nos dio una ponencia acerca de cómo Dios nos anda, hermano, siguiendo. Y yo, ¿verdad? Decía ahí, escriba desde cuándo es que usted recibió el llamado del Señor. Y yo, y me quedo pensando, contrale, Caridad, ¿se te ha olvidado algo? El Señor te llamó cuando tú tenías menos edad de la que tú piensas. Y Señor, ¿y cuándo fue? Pues, hermano, y me lleva el Señor al momento de un velorio, le decimos nosotros, ¿verdad? Estaban ahí con un muertito y estábamos ahí por cuestiones sociales acompañando a la familia doliente, y en ese momento se acercó un hombre que hasta el día de hoy recuerdo su rostro y recuerdo cómo iba vestido. Él era del movimiento Alfa y Omega. Y ese hombre, yo tenía como entre 10 a 11, lo más 12 años, cuando él me habló del Señor Jesucristo. Y yo diciendo bien boconamente, ¿verdad? A mí hasta los 22 años me llamó. No, si él andaba detrás, Dios andaba detrás de ti, Dios andaba detrás de ti, andaba detrás de ti, andaba detrás de ti todo el tiempo. Él ha estado detrás de ti también, los que están detrás de esas cámaras, detrás también de Canaán Radio. Dios andaba detrás de ti y Él te ha dado a conocer la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo para hacernos libres. Dele fuerte ese aplauso al Señor. La libertad que Cristo ofrece es la libertad espiritual. Hermano, y este mundo es gobernado por espíritus. Usted gana la victoria espiritual y usted está en buena posición. Esto es espiritual, hermano. Por eso el Señor dice, mire, la lucha no es contra carne ni sangre. No la agarre contra el hermano, no la agarre contra la hermanita ya. No, si es de lo que está detrás de eso. Así es que es una libertad espiritual a la que Dios nos ha llamado. Una libertad que nos libra, valga la redundancia, de la esclavitud del pecado. Porque la palabra del Señor dice, el que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y muchas veces, hermano, el pecador está, no lo vuelvo a hacer. Y no lo vuelvo a hacer. Pum, se pone él, tal vez, ¿verdad?, en la misma situación y contrale, vuelve a caer. Pero cuando estamos en Cristo, dice que Él nos da el poder para vencer al pecado. Oiga bien, qué lindo es esto. También nos libra, oiga bien, del estilo de vida de confusión que llevábamos. Muchas veces, hermano, se anda en el mundo pero confundidos. No sabemos qué hacer. Realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿A dónde nos va a llevar tal o cual situación? Confusos, hermano. Esclavos, muchas veces también del desorden en el cual llevamos nuestra vida. Porque no me va a decir que estando sin Cristo llevábamos vidas bien ordenadas. No, de ninguna manera. Tal vez éramos metódicos algunos de nosotros o bien educados, pero en cuanto a las cosas espirituales le fallábamos al Señor. Yo no sé si usted fue como yo, pero yo le fallé al Señor y le sigo fallando, pero me sigo inclinando y me sigo arrodillando y le sigo diciendo, perdóname, perdóname, tu sangre me limpia hoy de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y nos capacita. Mire qué bonito esto. No solo rompe las cadenas, no solo quiebra los yugos, no solamente nos hace ser libres,
sino que nos da la capacidad para vivir luego en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Jesús es la verdad. Y conocer a Jesucristo nos libera del pecado, nos libera de la condenación y nos libera de la muerte. Oiga bien, qué lindo es esto. Bueno, ahora ya sabemos cómo obtener libertad. Cómo tener la libertad para decidir. Mire, para los jóvenes es bien importante esto. Ya cuando uno está viejo, sabe y llega a la conclusión si lo hice bien, no lo hice bien, ¿no es cierto? Porque ya tenemos los resultados, lo que decíamos al principio. Muchas veces los caminos correctos los llegamos a comprobar por los resultados que obtenemos. Pero ¿qué pasa cuando las vidas están jóvenes? Lo único que les queda es la palabra del Señor que les dice, te guiaré por sendas de justicia. Y yo lo voy a hacer. Oiga bien, y esto va a ser chocante. Y yo lo voy a hacer. No vamos a tocar mucho esa parte, pero me encantó, por eso se la digo. Y yo lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer solo por ti, yo lo hago por mi nombre, porque has mencionado mi nombre y me has dicho que tú eres mío. Entonces, como tú eres mío, has dicho que tú eres mío, yo lo voy a hacer por mi fama, por mi gran nombre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es por lo que Él es siempre que nos va a dirigir a esas sendas de justicia. Ahora tenemos libertad para decidir. Ya no hay pecado que nos oprima, no hay ambiciones que nos puedan llevar por caminos incorrectos. No hay egoísmos por los cuales nosotros vamos a aceptar tal o cual oferta. Somos libres para tener una decisión que le agrade al Señor y que sea la que Él indique. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Mire, primero tenemos los caminos de justicia o de rectitud que el Señor nos da o nos muestra. Luego tenemos la libertad en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues manos a la obra, hermano. Seguir en la vida. Seguir con o sin su guía. Usted lo decide. ¿Con su guía o sin su guía? Mire, el no seguir la guía de Dios es perjudicial para nosotros. Tenemos varios ejemplos bíblicos. Es perjudicial. Jamás nos va a llevar a una buena decisión. Nunca. Si no tenemos la guía del Señor. Así es que mejor aceptemos la guía de Dios y cuando nos dejemos guiar por Dios, esto termina comprobándonos lo inteligente que tuvimos de tomar una decisión conforme a lo que el Maestro nos enseña. Usted lo decide. Cristo no va a venir a ponernos contra las cuerdas. ¿Seguís con mi guía o sin mi guía? No, Él no es verdugo. Él es maestro. Y Él enseña. Porque así lo estamos viendo hoy como maestro. Mire qué lindas las palabras que dice en el Salmo 25:5. Y esto lo dice el salmista. Guíame con tu verdad y enséñame, dice la traducción viviente, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Mire, al principio de esta serie se nos dijo algo, un detalle muy bonito que hay que atesorar, que el Salmo 23 se entiende que David lo escribió al final de su vida, cuando él pudo decir todas esas cosas hermosas de Dios y las pudo comprobar en su vida y podía recomendárselas a todo el mundo, que Dios no falla, que Dios lo hace. Eso me llamó a mí mucho la atención, porque algunas veces, hermano,
Si la persona no tiene mucho tiempo de caminar en el Señor, pues usted dirá, este no tiene mucha experiencia, que digamos. Pero si ya escucha a una persona terminando su vida y diciendo las verdades que Dios es infalible en su dirección, es diferente. Es diferente. Por eso yo le voy a leer de testimonio unas palabras que dijo un hombre llamado Jerome Hines. ¿Por qué le voy a leer las palabras de este hombre? Porque sabe que este hombre fue un gran cantante de ópera. Cantó en Rusia y tuvo que aprender ruso para ir a Rusia, a cantar en ruso. Cantó en Argentina, cantó en las mejores casas de ópera allá en California, donde nació, y también en Nueva York, en New Jersey. El hombre es una leyenda de la ópera, oiga bien. Pero en estos medios no es fácil permanecer en Cristo Jesús. Y este hombre sí era cristiano. Y lo demostró hasta terminar su vida en esta tierra. Por eso dije yo, me llama la atención palabras de este hombre que pudo comprobar. Oiga bien, yo no sé si usted ha pensado en esto o algunas veces ha leído, mantenerse en un teatro por una temporada de presentaciones cuesta mucho. Este hombre se mantuvo 40 temporadas cantando ópera en una casa de ópera de Nueva York. Nadie le pudo igualar. Esto me llamó más la atención. ¿Y sabe qué? Prácticamente cantó hasta el final de su vida. No perdió la voz. Él murió a los 81 años y cantó su última temporada en esa casa de ópera de Nueva York, hermano, a los 79 años. Cantó y lo cantó bien. Él hizo incluso una pieza de ópera dedicada al Señor Jesucristo que se llamó I'm the Way. Yo soy el camino. El hombre vivió para que su carrera honrara al Señor Jesucristo. Por eso me llamó tanto la atención. Dicen de que hasta su presentación era imponente. Medía 6 pies con 6 pulgadas. Así es que los papeles que le daban los desarrollaba muy bien, le quedaban muy bien. Entonces me llamaron la atención las palabras que este hombre dijo en cuanto a la guía divina. Ponga atención. Él también fue graduado de la Universidad de Berkeley en química y en matemáticas. Pero se dedicó al canto. Fue maestro de canto también. Mire lo que dijo este hombre y quiero que ponga atención a estas palabras. Dice, la experiencia de obedecer al Señor no solo revolucionó mi carrera artística, sino mi vida entera. Aunque con frecuencia mi crecimiento espiritual se viera bloqueado por mi propio ego, vez tras vez seguí mis propios impulsos y solo me caí de bruces. ¿Le parece esto conocido? Y cada vez me repetía a mí mismo que de una vez por todas ya no volvería a interponerme en el camino de Dios y le permitiría que gobernara mi vida. Tras muchos años de carrera artística, he descubierto que su guía es distinta para cada persona. Algunos la obtienen en la quietud de la meditación y de la lectura bíblica. Otros reciben la guía divina en el momento más inesperado, cuando el Señor les da alguna indirecta. Hubo momentos en que yo anhelaba desesperadamente su guía y dirección, pero lo único que percibía eran mis propios pensamientos que pedían a gritos tomar el control. Sin embargo, sé que su guía no siempre llega
cuando le pregunto repetidamente qué debo hacer. Y esta es una lección también para nosotros. No, dijo él. La guía y dirección divina llegan por medio de la obediencia y la confianza. Cuando creemos que Dios nos escucha, que Él se interesa por nosotros, y cuando sabemos que si confiamos en Él, oiga bien, y lo obedecemos, Él nos guiará paso a paso y no habrá duda alguna. Palabras de alguien que fue guiado por Dios hasta el final. Esto lo escribió Virginia Brandt en una anécdota de este señor. Hermanos, necesitamos ser guiados por el Señor. Necesitamos ser guiados por el Señor. En Oriente, oiga bien, el pastor va siempre delante de las ovejas. El pastor va delante y ellas van siguiendo al pastor. ¿Cuál es el papel del pastor? El pastor va viendo los mejores pastos, los más verdes, los de hierba más jugosa, porque ahí va a llevar a sus ovejas. ¿Qué va viendo también? El camino, que no sea fangoso, que no tenga muchas piedras, que puedan las ovejitas transitar fácilmente sin quebrarse una patita. Pero él va delante. ¿Qué es lo que tiene? La oveja no sabe ni para dónde la lleva el pastor. La oveja no lo sabe. Ella es llevada nada más. Ella solamente confía en el pastor. Entonces, ¿cuál es la parte de la oveja? Oír la voz del pastor. Reconocer cuando el pastor le está hablando. Saber que tiene que ir en pos de aquella voz que la está llevando. La oveja cree en su pastor. Ella no se preocupa. No dice, ¿y este qué se ha creído? ¿Y a dónde nos lleva? ¿Y qué está diciendo? No, ella camina. Ella camina. Ve el pastor hablándole y ella va caminando. Y la lleva a mejores lugares. Es así como nosotros necesitamos la dirección del pastor. Dios ha planificado un destino con un propósito en su obra. Para cada alma. Para ti y para mí. La guía y dirección divina son cruciales para nuestra existencia. El no seguir la dirección del pastor nos va a acarrear muchos problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Deberíamos, hermano, aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. No nos dejemos llevar por el ego. Algunas veces, hermano, creemos que es el Espíritu Santo, pero es el ego el que nos lleva. Es que yo ya tengo el Espíritu Santo y como yo ya lo tengo, yo sé lo que voy a hacer porque yo así lo voy a decidir. No es así. Tenemos que oír la voz del pastor. Y sabemos que esto es así, hermano, porque cuando nosotros elegimos nuestros propios caminos, eso termina por causarnos normalmente muchos problemas, hermano. ¿O no se ha dado cabezazos? Cabezazos contra puertas que no se abren. Cabezazos entre una y otra oveja también. Cuando hacemos lo que nosotros queremos. Hemos encontrado callejones sin salida. No sabemos qué hacer. Mire, ahorita tenemos una situación casi generalizada, que no se sabe qué hacer. Estamos como a la expectativa de que algo, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos de continuar confiando en que Dios nos va a guiar a un mejor lugar y Él va a tomar la mejor decisión en nuestra vida. Hermano, muchas veces nos hemos desviado.
solo para encontrar frustración y causar dolor hasta nuestros seres queridos muchas veces, porque han sufrido a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestros cabezazos. Otras veces, hermanos, nos encontramos con obstáculos insalvables. Tenemos que recibir el daño de aquel camino que tomamos y que no fue la voluntad del Señor. Es tiempo que nosotros meditemos. Nos cuesta aceptar a nosotros que el sitio de mayor bendición es siguiendo a Cristo. ¿Cómo? Lo más cerca posible. Mire, si le es posible, páresele en la túnica, que mejor le diga, venís muy cerca, pero no alejado de él. Lo más cerca posible del pastor y dejándonos guiar por él. No sé cuál es la situación suya. No sé en qué condición usted estará. No sé cuál sea la decisión que deba de tomar o que está en este momento para tomar. Nosotros le decimos que su guía nunca le va a fallar. Sea en la vida personal, sea en la vida familiar, sea en la vida laboral o sea en la vida estudiantil también, para los muchachos. ¿Qué va a estudiar el muchacho? La joven, ¿qué es lo que le gusta? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué centro de estudio va a atender que sea la voluntad de Dios? Hermano, estamos algunas veces en encrucijadas, pero si oímos atentamente la voz del pastor y lo seguimos de cerca, nunca vamos a fallar. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.